Bien, vamos a seguir hablando acerca de un tema que iniciamos. Estamos viendo el aspecto de los pensamientos y los demonios. ¿Sí se acuerdan o no? Existen un montón de pensamientos que tú no puedes evitar que te lleguen. Pensamientos diferentes, pensamientos bonitos, pero no todos los pensamientos que están en tu mente provienen de Dios. No todos los pensamientos que están en tu mente provienen de ti mismo. No todos los pensamientos. Hay una gran cantidad de pensamientos que son aleccionados, son dirigidos y son lanzados al ser humano. Cuando Dios nos llama a través de nuestro Señor Jesucristo, nos va enseñando y nos dice, predica el Evangelio. Pero Él nos enseña, si vemos el contraste de la predicación con lo que enseña en Isaías 61, dice a los abatidos de corazón. El Señor nos dice que prediquemos las buenas nuevas, pero hablar de las buenas nuevas es dejar una palabra de esperanza. Siempre vamos a tener una palabra de esperanza en todos los mensajes. Cada mensaje ha de proponerte una esperanza. Y esa esperanza te lleva a Cristo, ¿verdad? Sin embargo, muchas ocasiones estamos enseñando, compartiendo a la iglesia, educando, entregando doctrina, y bueno, todo ello es parte de esa enseñanza. Sin embargo, todo ello lleva una esperanza. ¿Por qué lleva una esperanza? Porque hay un trato. Así que, hermano, quiero compartirte otra vez el ministerio de Jesús, cómo se inicia, hacia dónde va, y bueno, muchos de nosotros hemos creído que solamente basta el estar en la iglesia, el venir cuando tengamos ganas, el pasar el examen al final, y llegar a ese fin cuando dice el Señor, ¿por qué no estabas cambiado con un vestido de bodas? Hasta aquel momento nos vamos a dar cuenta realmente de todo lo que es el peso y la responsabilidad de la palabra de Dios, el Evangelio, y cómo lo vamos a ir manejando paso a paso. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo van a entender y lo van a vivir. Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, yo soy de Dios y no voy a cambiar. Cada uno va a decir y a sentir lo que quiera. ¿Por qué, hermano? Porque existen diferentes sistemas que se llaman a través de la doctrina o la enseñanza divina. A cada uno de nosotros nos va llevando a la santificación. Y la santificación es el compromiso total con Dios. Y ese nace en el corazón. Sigamos pues entonces en esta enseñanza. El ser humano es un ser tripartita, ¿verdad? Tiene un cuerpo, vive en un cuerpo, pero es un alma y tiene un espíritu. Es un alma que vive, pero que tiene un espíritu. ¿Qué compone cada cosa? El cuerpo es ese compendio de huesos, de carne, de músculos, de sangre, en donde uno habita. Ese cuerpo se enferma. Si tú le das un pellizco, se va a doler. Si le rasguñas, puede provocarle una herida, etc. El cuerpo es el vestido con el cual vivimos en esta tierra. Te rasguñas, te vas a lastimar, te pellizcas, te duele, te das un golpe, es la carne propiamente. Pero dentro de esa carne, que es tu vestido, se encuentra el alma, tu inteligencia, tu sagacidad, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Y mucho más, ¿verdad? Pero más a lo profundo se encuentra el espíritu. Y ahí encontramos la conciencia, la intuición, la percepción, por hablar de varias cosas que son más profundas. Esto pues, hermano, el Señor nos dice que la persona cuando se enferma de un área puede enfermar a la otra y a la otra. Y es pues todo esto lo que nosotros estamos viendo aquí en la iglesia. Habrá iglesias que solamente estén
buscando que tú estés bien allá afuera, y vamos a orar para que tu negocio produzca el 1000 por 1. Te vamos a decir que tu ofrenda es una siembra que te va a dar infinidad de millones para que tú sigas sembrando más. Entonces siempre nuestra visión va a estar a que tú estés bien en el mundo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que los grandes hombres de Dios entregaron todo. Es decir, no fueron bendecidos como nosotros creemos. Sin embargo, ellos alcanzaron la vida eterna, y los que están hoy, probablemente muchos la alcancen y muchos no. Así que, hermano, yo quisiera que tú fueses uno que la vas a alcanzar. Así que abre tu Biblia en Marcos capítulo 13. Empiezo con el ministerio de Jesús, porque ya lo habíamos planteado, ya lo habíamos visto. Capítulo 3, versículo 13, perdón. 3:13 de Marcos. Y dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y quiero enfatizar en una palabra: llamó. Y esta palabra es una invitación que cada uno de nosotros vamos a recibir por parte de Dios para un cambio de vida. Tú puedes aceptarlo o puedes declinarlo según tu forma de ser, tu forma de vida. ¿Qué te es más importante? ¿Tu mundo carnal o tu mundo espiritual? Tú lo vas a determinar. Tú estás exactamente en el medio, y tú vas a inclinar la balanza ahora al mundo material, ahora al mundo espiritual. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12. La palabra establecer, te dije, les da lineamientos, ordenanzas, y era una permanencia completa, absoluta y permanente. No es algo que es que quiero ir y venir, y hoy sí, mañana no. No, están establecidos, tienen un orden. Y dice la Escritura: estableció a 12 para que estuviesen con él. Estar con Jesús es el punto pleno, y de ahí emana todo lo demás. Y para enviarlos a predicar las buenas nuevas, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces miramos que la gran comisión implica predicar el evangelio, las palabras de esperanza, echar fuera demonios y sanar enfermos. Esa es la comisión. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Eso es lo que Él vino a establecer en nuestras vidas. A veces se nos olvida que es la realidad. Hablar el evangelio muchas veces conlleva que le digamos a una persona: ten confianza, todo va a cambiar. Pero va a cambiar en Jesús, cuando tú estés en Jesús. Dios te va a dar esa oportunidad, te va a dar ese tiempo para que tú entiendas las cosas. Así que miramos aquí que estos 12 tenían una cuestión muy particular. Tenían que estar establecidos bajo orden, ¿verdad? Ellos decidieron estar con Jesús, podían recibir su llamada en cualquier momento. Podía Jesús decirles, ¿verdad? Hoy en la tarde nos vamos a tal sitio, y ellos dejaban todo porque habían decidido caminar con Jesús de esa forma. Generalmente esto es el principio de un ministerio, cualquiera que este sea, ¿verdad? Empezamos a mirar el compromiso que tiene cada uno de los hermanos. De repente es necesario que los llamemos algún día que no es común, ¿verdad? A ver, quiero que por favor venga el grupo de la música, de la alabanza, el día sábado. Entonces inmediatamente algunos dicen, pues fíjate que yo no puedo, fíjate que yo tengo trabajo que hacer, fíjate que es el día de la novia, fíjate que es el día del paseo, fíjate que es el día de la familia. Tiene cada quien sus cuestiones. Y todo esto nos va demostrando que no están establecidos. No están establecidos. Una persona establecida es una persona que antepone todas las cosas en ese llamado. Y ese llamado va a hacerse cada día más y más agudo en muchos de nosotros, ¿verdad? Jesús llama a esos 12 y dice la Escritura para enviarlos a predicar. Pero antes de ello tenían que estar con Él, antes de ello tenían que estar establecidos, antes de ello tenían que haber pasado una serie de cosas, ¿verdad? Ser llamados o ser invitados. Bueno, aquí miramos el principio. ¿Qué es lo que iban a hacer? Aquí nos dice predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios. Parece que está
Algunas partes dice primero echar fuera demonios, otras sanar a los enfermos. Sin embargo, una cosa puede ser producto de la otra. En Marcos capítulo 9, más adelante, véalo, versículo 38, capítulo 9, versículo 38 dice: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí había un hombre que en el tiempo de Jesús echaba fuera demonios, y dice la Escritura que utilizaba el nombre de Jesús como si tuviera la autoridad. Era un hombre que se había apropiado de la meta, había tomado la fe, había escuchado la enseñanza de Jesús y confrontaba a los demonios, quizá porque había visto a Pedro, había visto a Juan cuando eran enviados, y decían en el nombre de Jesús, y utilizaban la fórmula, y este hombre empezó a intentarlo, y cuando miraba cierto tipo de manifestaciones llegaba y les decía: en el nombre de Jesús te vas, y había movimiento espiritual, ¿verdad? Pedro le dice: no vienes con nosotros. Recuerda que el Espíritu Santo todavía no ha caído sobre la gente, y ellos caminan bajo una delegación de autoridad. Algunas personas piensan que este es el mismo que vamos a encontrar en Mateo 7:23. Vamos, Mateo 7:23. Y aquí miramos a este hombre, ¿verdad? En el versículo 21 primero, ¿verdad? Miramos qué es lo que hacía este hombre. Y dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí te está diciendo que antepone todas las cosas si no se hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No estaban en la voluntad de Dios, no se encontraban en la voluntad de Dios. Ellos habían conocido la fórmula y retaban a los diablos. Sin embargo, su espíritu no cambiaba porque no estaban en el compromiso con Dios, no estaban en el llamado. Había junto con ellos otros más que se llamaban exorcistas ambulantes. Después los vamos a mirar en el libro de los Hechos. Cómo estas personas convocaban por medio de rituales, de ritos, de ceremonias, invocaban y convocaban a los demonios que atacaban a una persona. Y estos aparentaban que salían para darle mayor énfasis al exorcista ambulante, hacerle creer que habían salido. Sin embargo, transformaban su visión y seguían lastimando a las personas. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales el ser humano pueda ser salvo, excepto en Jesucristo. Y ellos no podían invocarlo, así que los demonios seguían trabajando. Pero ellos los echaban y le decían al demonio: fuera, y el demonio salía, se daba la vuelta y volvía a regresar porque era su casa. Y le hacían creer que habían salido. Entonces había personas famosas que hacían exorcismos, que liberaban personas y utilizaban rituales, ceremonias, y posteriormente utilizaron el nombre de Jesús. Sin embargo, había otro tipo de problemas. Estas personas no quedaban liberadas porque los demonios trabajan en el nivel de los pensamientos. Son dardos lanzados, demonios, daimon, pensamientos espurios que llegan, ¡pau!, y se pegan. El apóstol Pablo estableció una guerra, una lucha en la mente muy particular. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, en el versículo 5. Aquí miramos cómo el apóstol Pablo está enseñando y dice: cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Había una lucha en su mente, y decía que de afuera había conflictos, peleas mentales,
cosas fuertes, acusaciones. Había siempre algo que no lo dejaba en paz. Y de dentro, temores, miedos, ansiedad plena. Y miramos aquí cómo esta lucha en la mente, en el espíritu, ha estado siempre en el hombre en diferentes estratos. Tú no puedes impedir que tu pensamiento se dispare. Algunos de ustedes van a encontrar varias cosas. De fuera hay opresión a través de los conflictos y causa una sensación de angustia, una opresión que va a llevar tu mente a diferentes niveles. El apóstol Pablo dice que son conflictos. Existen conflictos en tu mente, existen conflictos en todo lo que haces. Hay compromiso con tu vida. Y dice que de dentro hay temores. De dentro, ¿verdad?, causa un aspecto depresivo. La fuerza de opresión es de afuera hacia adentro y la depresión es de dentro hacia afuera. Pero ambos casos están en tu contra. Cuando la depresión, cuando la fuerza se está ejerciendo dentro de ti hacia afuera, causa, por supuesto, la depresión, deprime, quiere salir. Y otro, la obsesión, una terquedad, un cerrar los ojos, un aspecto, encierro y les hace ver solamente una visión. Esta lucha ha estado siempre en nuestro ser, en el alma, y en el alma se ha generado un sinfín de cosas. Dice el Señor que depositemos toda nuestra ansiedad en Él. Y al decir toda nuestra ansiedad, está diciéndonos que todos nuestros pensamientos que están luchando, depositémoslos en Dios. Quizá tú estás pensando que tu hermano, que tu vecino te tiene mala voluntad y ya no lo ves como antes. Ahora tú tienes un conflicto. Si estás pensando que tu hermano no te quiere pagar y la realidad es que tu hermano no tiene dinero, pero tú estás pensando, ahora tú estás enojado. Esos pensamientos están haciendo estragos en tu manera de ser, en tu manera de vida. Y esos pensamientos te están apartando, te están aislando de la gente. No quiero darte ningún compendio psicológico, para eso hay gente especializada. Yo quiero hablarte de las cosas de Dios. Y aquí el Señor nos dice que existe esa lucha, es real, se encuentra, ¿verdad? Pero cada cosa vamos a irla tomando. Por ejemplo, dice que utilices el yelmo de la salvación. Parecería que es un simple casco, un simple cascote romano que tenía plumas, pero en realidad el yelmo cubría la mente, cubría la cabeza. Y dice que si tú no te cubres tu cabeza, tu mente, tu cerebro, con la palabra de Dios que salva, entonces vas a tener problemas con tus pensamientos, vas a tener problemas con tus vecinos, vas a tener problemas con tus parientes, vas a tener problemas contigo mismo. Y poco a poco los pensamientos que tú vas a estar guardando van a empezar a hacerte estragos. El hombre es lo que él piensa que es. Así que miramos cómo esos pensamientos se van agolpando día a día y van transformando o no tu vida. Aleluya. El apóstol Pablo dice lo siguiente también en Filipenses capítulo 4 versículo 5: en esto piensen, no piensen en tonterías, aprendan a romper el hilo de los pensamientos, porque los pensamientos pueden traer una pornografía a tu mente, pueden traer pensamientos violentos, pueden traer pensamientos de guerra, de lucha, de separación, pueden traer una serie de pensamientos que van a ofuscar tu vida. El apóstol Pablo está hablando y en el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué razón, hermano? Porque ser gentil con los hombres es la parte más segura. ¿Puedes voltear y regalarle una sonrisa a tu vecino? ¿Sí? Ahí donde estás. Sonríele, hermano, aunque esté chimuelo. ¿Sabes? Es lo más difícil que hay. A veces tú te sientes diferente, el demonio está trabajando en tu vida y te está aislando. Viene el hermano con la sonrisa y tú te volteas porque no quieres saludarlo. El demonio está tomando lugar en tu mente. Es que no, es que si supieras, pastor, lo que me hizo. Yo no sé qué te hizo, pero el apóstol Pablo me dice: perdona. El apóstol Pablo me enseña la palabra de Dios y dice: echa toda tu ansiedad sobre de él. Y aquí te dice que tu gentileza
sea conocida de todos los hombres. Tus pensamientos no tienen nada que ver con tu relación humana. Tus pensamientos no tienen nada que ver con el grueso de la gente, que es el cuerpo, que te cobija, que te abraza, que piensa en ti, que ora por ti. Sin embargo, tu gentileza puede ser para unos y rechazo para otros. Por nada estén afanosos, dice el versículo 6, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Y el versículo 4 dice, regocijaos, regocijaos, regocíjate. Y la palabra regocijaos es tener alegría, hermano. No es un aspecto torpe, tonto, de mantener una sonrisa cuando las cosas están mal. No, el regocijo es un concepto interno de saber que Dios está en control de todas las circunstancias, que Él es el que va a arreglar. Tú no puedes arreglar el pensamiento de otros, no puedes arreglar la mente de otros, tú no puedes cambiar las palabras de otros. Regocíjate en Dios y deja que Él haga. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay ganas, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Y te está diciendo que eso ya depende de ti. Si tienes ganas de pensar en esa forma. La palabra virtud es eso, aliento, fuerza, ganas. Y dice la Escritura que tú puedes hacer cambios en tu vida, pero va a hacerlo de acuerdo a tus pensamientos. ¿Cómo piensas? Había una mujer, ya murió. La conocí muchos años antes y convivimos con ella muchos años. Y llegaba a su casa muy pequeña y tenía una mesita de centro, y aunque ella no fumaba, tenía varios ceniceros. Y estaban puntiagudos, siempre estaban en una forma especial. Unos apuntaban de una forma, de otra. Pues yo pensaba que era como el adorno, y me dio por jugar con ellos, como cuando estás platicando con ellos y mueves algo, lo pones, ¿verdad? Lo mueves. Y de repente me di cuenta que los ceniceros que estaban puestos en un sitio, pues habían terminado después de la plática todos juntos, ¿verdad? Haciendo como pares uno con el otro. Y dice, por favor no muevas mis cosas. ¿Qué hice? Y me di cuenta que eran los ceniceros. Bueno, no hay problema, puse uno para acá, como estaban según yo. No, este tiene que estar así, este tiene que estar así, eso se llama obsesión. Y la gente, cuando está obsesionada en algo, mantiene su propio orden, y cuando se sale de ese orden, tiene un terrible problema, Me dio risa cuando iba y le movía su cenicero, pasando, ¿verdad? Muy mulora, pasaba y le movía el otro, tenía muñequitos de adornos, y dice, ¿por qué lo haces? Le digo, porque estás esclavizada a esos mugreros, estás viviendo esclava a esos mugreros. No, yo no soy esclava, es que me gusta tener las cosas así. No, le digo, eres esclava en tu forma de pensamiento. Y te voy a decir a ti, hermano, si tienes ese problema, eres esclavo en tu forma de pensar. Después conocimos a otra persona que tenía que lavar las paredes cada X tiempo. Perfeccionismo. Y conocimos a otra persona, hermana, que sus carros, la rueda, aunque estuviera toda vieja, tenía que estar brillante. Y iba y compraba pintura, de esa que le ponen a los zapatos, y pintaba las ruedas. Las ruedas estaban bien viejas, pero el carro podía estar destartalado, pero las ruedas tenían que estar boleadas. Hay un tipo de obsesión. ¿Qué tipo de obsesión tienes? ¿Eres perfeccionista? ¿Te crees que sin ti el mundo se iría a la quiebra?
¿O tú crees que si tú dejas de aconsejar algo, se va a perder la vida? ¿Cómo eres en todo eso? El perfeccionista sufre mucho y es un aspecto de obsesividad terrible. Pero mientras no reconozcas lo que estás luchando aquí arribita, pobre, pobre, seguirás siendo como aquella hermanita que le movía el cenicero. Ni fumaba, pero yo iba y se lo movía. Y un día platicando me dijo, te voy a platicar por qué razón me divorcié. Y empecé a platicar con ella y me dijo, dice, mi esposo fumaba, dice, por eso ves ceniceros por todos lados. Y dice, pero lo que me molestaba sobremanera es que llegaba, prendía el cigarro, ponía ceniza en un cenicero, ponía ceniza en otro cenicero, ponía ceniza en otro cenicero y al tercer cenicero se los aventaba en la cabeza. Había problemas. Y le digo, ¿y cuál era el problema? ¿Que fumara, que pusiera la ceniza o que utilizara tus ceniceros? ¿Cuál era el problema? Y llegó a ser tan obsesivo el problema que terminaron divorciándose, porque el hombre era un desordenado. Le digo, es que es muy simple, ¿para qué pones ceniceros si no quieres que los usen? Pon uno y no hay problema, límpialo. Pero ella quería su casa llena de ceniceros, pero que ocupara uno. Y luego su esposo terminaron teniendo ese problema, ¿verdad? Su escritorio también tenía ciertas cosas, trabajábamos en una secretaría y aquí estaba una figurita con un caballito que era un adorno, acá tenía otra cosa y aquí tenía el receptor de papeles, una serie de charolas y ese era su escritorio, 2 lápices, siempre con punta, siempre con una goma impecable y una pluma. Era su escritorio, pero si alguien iba y le tomaba un lápiz, uy, se enojaba sobremanera. Si alguien iba y utilizaba el lápiz y la punta estaba desgastada, había problemas, se caía el cielo. Quiero preguntarte qué tipo de obsesividad tienes, hermano. Eso raya en unas personas que se sienten perfectas. Es un concepto real de vanagloria muy especial, que si tú no lo entiendes, te vas a pelear con todo mundo. Y son pensamientos, y ahí trabaja el diablo, ahí trabaja el demonio, ahí son lanzados los demonios. El apóstol Pablo dice, si hay algo digno, si hay algo de virtud, si hay algo honesto, cambia tus pensamientos. Si tus pensamientos están huecos, están vacíos, no los mantengas. ¿En qué estás pensando hoy? ¿En las gallinas? ¿Estás pensando en las vacas? ¿Que cómo serían unas vacas que en lugar de ser negras fueran anaranjadas y tuvieran algo de blanco? ¿Cómo serían? Y estás pensando tonterías y has hecho todo un juego y has ocupado tu mente con tonterías. ¿Y sabes qué es especial el diablo para trabajar allí? No quiere que tú cambies. Quiere que estés ocupada, que tu mente. Por eso ahora les están dando el TikTok. Ahora les están dando, ¿qué más? El Facebook. El diablo no quiere que pienses. Y ahí viene algo que se llama la inteligencia artificial. ¿Sabes? Si tú tienes las ganas de mirar qué sé yo, las pinturas, toda la promoción va a ir en pinturas. ¿Por qué? Porque te localizaron que te gustan las pinturas. Así que te van a bombardear con pinturas. Pero si tú tienes algo de deportes, pues van a encontrar todos los deportes. Y ¿sabes qué? Es parte de que tus pensamientos se perturben. El diablo perturba, corrompe, oprime, deprime los pensamientos humanos y está tratando de pervertir la doctrina de Cristo. Así que, ¿va a haber luchas? Sí. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Aquí encontramos al tipo que hacía liberaciones, ¿verdad?
Y dice el Señor que en aquel día les voy a decir, no los conozco. Señor, profeticé en tu nombre. Sí, pero no estabas en la iglesia. Sí, pero no te sujetaste al orden divino. Sí, profetizaste, pero no estabas, ni fuiste enviado, ni te cubría el Espíritu Santo. Hablabas, y hoy tenemos allá afuera, hermanos, que hay infinidad de gente que habla el Evangelio como algo mágico. Es más, hasta los espiritistas recitan partes del Evangelio dentro de sus ritos. Y dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Quiere decir que manifestaban ese tipo de lucha para convencer a la gente. Hoy miramos a los santeros, a los espiritualistas, miramos también a gente que se dedica al exorcismo usando esas cosas, ¿verdad? Jesucristo se convierte en una de tantas herramientas que ellos manejan. Y pobrecitos, pero llegará el día en que estarán delante del juez y el juez les dirá, no les conozco, no les conozco, no cambiaron sus vestidos, ustedes siguen siendo los mismos, ustedes hicieron lo que quisieron con la palabra de Dios, nunca estuvieron en la voluntad de mi Padre, nunca estuvieron en esa voluntad, estuvieron bajo su propia voluntad. Y aquí es donde miramos que la Escritura puede tomar un sesgo muy peligroso para muchos. Profetizan, hacen milagros, echan demonios, pero no están en la obediencia del Padre. Generalmente son personas apóstatas que iniciaron bien y se convirtieron en gente desertora, pero como los dones son irrevocables, una vez que Dios te entrega algo, sigue trabajando ese regalo. En Lucas 9:1 miramos el principio del discipulado. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ya establecidos, ya formados, dice la Escritura, les dio poder y autoridad. Les dio una tarjetita que les dice, ahora sí, en mi nombre vayan, en mi nombre van a ir, yo les cobijo, yo les coberturo, yo los cubro, les decía Jesús. Donde quiera que vayan, como si yo fuese utilizando tus manos, utilizando tus pies, utilizando todo lo que tú eres. Esa forma se tomó como una mera fórmula en el nombre de Jesús. Y la hemos encontrado como parte de una doctrina muy superficial, ¿verdad? Porque primero tienes que recibir la investidura de poder o la investidura de autoridad. Muchas veces y muchos de nosotros no tenemos esa investidura. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a echar fuera a un demonio? ¡Demonio, vete afuera! Es que me dijo el Señor Jesús que a los discípulos, sí, pero ¿quién te dijo que tú eras un discípulo? Y empezamos a mirar cómo la doctrina espuria se infiltró dentro de la iglesia cristiana y empezamos a formar solamente oidores. La iglesia romana, especialista en todo esto, nunca enseñó una obediencia, nunca enseñó una dependencia, nunca enseñó un compromiso. Al fin y al cabo, la palabra santidad es eso, un compromiso a plenitud, ¿verdad? Y dijo que sin santidad nadie vería al Señor. Y esa palabra santidad, muchos de nosotros hemos creído que la palabra santidad es solamente ir a la iglesia cuando nos nace. Más peligroso todavía. Es como decirle que Dios es Dios cuando nos nazca en el corazón. Qué terrible. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Propósito, predicar el Evangelio, predicar y al mismo tiempo que se predica, echar fuera demonios y sanar enfermos. Algo que parece tan especial, tan sutil, tan ligero, pero si no tienes la autoridad, hermano, solamente vas a hacer ruido. Y quizá dentro de la fe, porque encontramos un hombre que hacía milagros, echaba fuera demonios y predicaba, pero no era conocido por Dios, no estaba en la voluntad de Dios.
quizá tú puedas ser una persona así. Va a haber personas que prediquen el Evangelio, sí, unos para obedecer a Dios y otros para tratar de avergonzar el Evangelio. Sin embargo, hermano, Dios los va a usar. Dios va a usar todo el elemento que esté dispuesto. Y dice la Escritura que fueron enviados a predicar y a sanar a los enfermos. Y sanar a los enfermos del cuerpo, del alma y del espíritu. Así que había que imponer las manos, había que echar fuera demonios. Pero eso parece tan sacado de películas de los otros tiempos, ¿verdad? Parecería que los demonios llegan a una persona toda endemoniada. ¡Ah! No llegan así. ¿Sabes cómo llegan a la iglesia? Bien cultos. Buenos días. Pastor, buenos días. Buenos días. Buenos días, que Dios te bendiga. Hablan bien. ¿Dónde está el demonio? El demonio está en lo que piensa. El demonio está en cómo lo tienen aquí. Quizá están utilizando una mascarada hoy y el verdadero individuo está allá afuera. Decía un individuo, Juan Rulfo, decía que se le presentaba el demonio de las 3, el demonio de las 4, después de la comida. El hombre se iba a dormir, tenía la costumbre de dormir una siesta, pero para poder dormir la siesta se tomaba 2 copas de coñac y después se iba a dormir. Y dice que tenía pesadillas, que alucinaba cosas. Él decía que se le presentaba el demonio de la tarde. Y en ese demonio venía y tenía luchas violentas. Él pensaba que él podía matar a la gente, hacerles daño, y tenía un conflicto emocional muy intenso. Pero era un tiempo especial. Después de ello se levantaba y volvía a hacer sus quehaceres, atendía sus reuniones, miraba, se movía, pero decía que de tal hora a tal hora era el tiempo de los demonios. Y sabe, hermano, miramos que hay una lucha especial en la mente de cada quien. Y quizá hoy precisamente estás escuchando y ya te estás durmiendo. Reunió a sus 12 y les dio poder y autoridad. Les dio una tarjeta, una cobertura, les dio un abrazo. Puso su espíritu sobre ellos para que fuesen donde quiera. Trasladó esa autoridad que solo se encuentra en Jesucristo. Hoy le fue entregado a un grupo de 12, pero les dice, solo sirve para predicar, solo sirve para sanar enfermos, solo sirve para echar fuera demonios, solo sirve para que manifiesten la autoridad divina. Así que esta era la ordenanza. Después nosotros pudimos mirar cómo más adelante, en Marcos capítulo 6, 12, vengamos a Marcos 6, 12, dice la Escritura aquí, ¿verdad? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Fíjate cómo inmediatamente les decían a la gente, si tú no estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, el Evangelio no es para ti. Si tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensamiento, el Evangelio no es para ti. No es una religión que va a guardar todas tus maldades y las va a bendecir, ¿verdad? El ladrón tenía que dejar de ser un ladrón. La prostituta tenía que dejar de ser una prostituta o ramera. El asesino tenía que pedir perdón y dejar de serlo. Era un cambio, esa era la mentalidad y ese era el arrepentimiento. No era una simple palabra que decía me arrepiento. Era una palabra que se metía en la mente y cambiaba tus pensamientos para que dejases de hacer lo malo. Pero si seguías haciendo lo malo, el arrepentimiento no había llegado a tu vida. Por ende, Jesús tampoco. Porque el arrepentimiento es la puerta que abre el camino de Jesucristo. Primero el arrepentimiento y después Jesús. Y dice la Escritura, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y después manifestaban el reino y echaban fuera muchos demonios. ¿Por qué? Porque trabajan en la mente. Había problemas, les decían, yo no puedo cambiar, yo no quiero cambiar, yo no lo necesito, yo estoy perfecto, yo estoy bien, soy educado. Y dice la Escritura que echaban fuera esos demonios con la Escritura y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y vemos cómo
todo se va a dar. Hermano, ese es el Evangelio, esa es la ordenanza del Evangelio. Hoy a veces le decimos a la gente, vamos a orar para que te vaya bien en tus negocios, pero no sabemos si sus negocios son claros, oscuros, provienen de lo honesto o de dónde provienen. Déjame orar por ti, varón, varona, quiero bendecirte para que tú sigas maldiciendo a tus padres y sigas siendo un desobediente. Mujer, déjame orar por ti para que sigas retando a tu esposo. No, no es así. Si no hay cambio en tu mente, hay demonios. Y hay personas aquí que hablamos y hablamos y les volvemos a decir y no se dejan de esos demonios, los abrazan. La violencia está en su mente, en su corazón. La violencia está en sus pensamientos. La violencia está en sus casas. Está en su manera de ser. ¿Qué va a suceder, hermanos? Hay problemas graves. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Miramos cómo se estaba hablando el Evangelio. El Espíritu Santo había caído y había hecho una explosividad en 120, y muchas personas habían escuchado el estruendo, el viento recio, habían escuchado ruidos y se fueron a golpear a la casa del aposento alto. Allí se encontraban en ese aposento muchas personas observando a 120 individuos que estaban dentro. Gente rara, gente difícil, gente, decían, ¿cómo es posible que eso sea un cristiano que está gritando, que está cantando, que está llorando? Mira aquel cómo mueve, se me hace que están pero bien borrachos. Era la apreciación que tenía la gente de afuera. Y Pedro les dice, no están borrachos, le han entregado sus sentidos. Dios está actuando en su alma, emociones, sentimientos, los está liberando totalmente. Por eso están haciendo ellos, demostrándose a sí mismos que están siendo liberados. Están mirando cómo la liberación está llegando a lo profundo de su ser, porque la presencia del Espíritu Santo había llegado hasta lo profundo de un ser humano. Y ese ser humano que no sonreía, hoy tenía una sonrisa de oreja a oreja. Esa persona que con graves problemas hablaba, hoy era un merolico, hablando, cantando. Y alguien atribuyó que una persona cuando está ebria, dice que expone lo que está en el subconsciente. Y cuando expone lo que está en el subconsciente, la persona por fuera es bien serio, pero el día que se emborracha es la fiesta andando, es la alegría. Pero miramos aquella otra persona que en su cabal juicio lo vemos bien tranquilo, ¿verdad? A un tanto cobardón, un tanto miedoso, pero el día que se emborracha es un hombre osado, valiente, emprendedor. ¿Qué sucede, hermanos? Bueno, el alma fue sujetada y le dice, deja que salga lo que está en el espíritu. Y quizá, hermano, tú eres una persona divina, eres una persona de Dios, pero estás atrapada en tu manera de pensamiento. Tú piensas que no puedes. Tú piensas que lo que haces es correcto y completo, pero Dios tiene grandes cosas para ti. Si Él trajo pescadores y de 12 pescadores hizo los hombres más grandes del mundo, y luego trajo a otro, un hombre totalmente equivocado en la religión, y se hizo el perito arquitecto en el cual distribuyó el evangelio a todo el mundo. Creo que puede hacer algo grande contigo. Creo que puede hacer algo grande conmigo, si tan solo le creemos, si tan solo dejamos de estar jugando con nuestros pensamientos de rebeldía, si tan solo dejáramos de pensar que somos lo mejor que existe en el mundo, y nos damos cuenta que necesitamos a Dios, y nos damos cuenta que sin Él no podemos ser, que sin Él no podemos caminar, que sin Él no podemos actuar. Y sabes, hermano, si tú le das esa oportunidad, el Espíritu Santo va a venir y te va a tomar. Dice la Escritura que Pedro había escuchado las voces. Pedro había escuchado a la gente que decía, están borrachos, están ebrios. Y les empieza a decir, ¿verdad? Acerca del derramamiento del Espíritu Santo, lo dicho por el profeta Joel,
que vendría el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres, sobre pequeños y grandes, sobre niños y viejos. No había una edad determinada. Y la Escritura, ¿verdad?, les dice, pero primero tienen que arrepentirse. En el versículo 38 Pedro les dijo, arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No estaba hablando del bautismo de Juan. El bautismo de Juan era el arrepentimiento, y ya Pedro les estaba diciendo, arrepiéntanse, para que puedan recibir a Jesucristo a plenitud, y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando tú crees a plenitud. No superficial, no con, ay, es que me impactó la palabra, es que, no, cuando tomas una decisión, que digas, voy a buscarte con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, y no va a haber nada que me separe de ti. Cuando tomes esa decisión, del Espíritu Santo la va a sellar con su presencia, y va a poner un sello especial en tu vida, en donde tú vas a ser una persona completamente diferente. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque los demonios ya no pueden estar en tu cabeza. Los demonios ya no pueden atacarte. La palabra de Dios te va a guardar en todo tiempo. Habrá tormentas y truenos, pero dirás, no importa, yo estoy con Él, que todo lo puede, con aquel creador de todas las cosas. No importa lo que suceda. Allá afuera habrá conflictos, pero tú dirás, mayor es el que está en mí que lo que está afuera. Allá afuera habrá guerras y luchas y terremotos y hambres, y tú dirás, no me importa porque estoy en las manos del dueño de la tierra. Cuando tú puedas mirar todo esto, sabrás que es un sello muy especial, el sello del Espíritu Santo, que dice, este hombre o esta mujer es mío hasta el final de los tiempos, y cuando sea el tiempo de la tierra me lo voy a llevar porque es mío, es mi primogénito, es mi primogénita, y lo voy a apartar del mundo, lo voy a arrebatar, me lo voy a llevar porque su mente, su espíritu, su corazón está arriba. Cuando tú pienses y mires de esta manera, sabrás que algo está ocurriendo en tu corazón. Y Pedro les estaba diciendo, esta es la promesa, esta es la autoridad para que tú puedas echar demonios, esta es la autoridad para que puedas predicar el Evangelio, esta es la autoridad para que tú puedas vivir a plenitud. Sin embargo, hoy muchos nos conformamos solamente con venir a la iglesia, y procuramos llegar tarde para hacer muchas cosas. Una, porque nos fastidia tanto sermón, nos fastidian los cantos, mucho ruido. Tenemos que estar saludando a los hermanos y también nos fastidia. Además, yo no quiero ofrendar, no quiero diezmar, ¿verdad? Así que, gloria al Señor. Yo no quiero tanta religión, basta con que venga a la iglesia una vez cada cuando. Pero el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. El compromiso real está fluyendo y está tocando cada rincón de nosotros. Y creo que va a ser cada día más y más emocionante. Quiero que vean en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo 11. Y dice la Escritura aquí lo siguiente. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Sabes? Se estaban mirando el ministerio de Pablo. Le quitaban la ropa, los pañuelos con los cuales se secaba el sudor, se los llevaban. Había tal unción en él, había tanta palabra santa que se impregnaba su ropa. Hoy miramos allá afuera en una iglesia que ponen un montón de tela, mandan cortar un montón de cuadritos de tela así, y los ponen en el altar y les ponen aceite y los oran por ellos. Y después les dicen a la gente, llévese un paño ungido, pero tiene que dejar una ofrenda. Usted tiene que dejar una ofrenda y sus enfermos van a sanar. La gente que dice que no quiere compromisos, compra esos paños y se los lleva a su casa. Compra
compra vasos de agua, compra rosas ungidas, compra libros bendecidos, compra, ¿sabes, hermano? Porque no conoce la palabra de Dios. Merecen eso. Dice el Señor que cada iglesia merece el pastor que tiene. Quiera Dios, hermano, que usted pueda y aprenda a observar a sus dirigentes. Cuando van, cuando vienen, cuando hablan, cuando viven. ¿Y qué es lo que viven? Obsérvelos, catalóguelos, porque si usted sigue a un ciego, se va al infierno también junto con él. Amén. Hacía Dios milagros por mano de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, religioso, pertenecía a la iglesia, que hacían esto. A esto se dedicaban. Eran los liberadores, tenían su departamento de liberación y tenían que pasar todos, ¿verdad? Pero cuando eran liberados les decían: hermano, para que la liberación esté plenamente fortalecida en tu vida, tienes que depositar una ofrenda dolorosa, una ofrenda que verdaderamente te comprometa, una ofrenda. Y sabes, le sacan hasta la risa en los mentados departamentos de liberación. Ahí vemos a personas entregando sus celulares. Ven a la plaza, ven aquí a la plataforma y trae lo que traes en tu bolsa. Solamente quédate con tus credenciales. Traes un anillo, ven y ponlo. Traes una... Y le sacan hasta la risa. Pero sabes, hermano, es lo que merecen. No quieren la doctrina pura, quieren bendiciones. Y vemos aquí como el apóstol Pablo nos habla de que había gente que se dedicaba a hacer exorcismos. Les fue como en feria, ¿verdad? Pero lo hacían. ¿Cuántas veces lo hacían? No sé. Hermano, voy a cortarle aquí, pero antes de ello déjame decirte que existe una cosa más que le da lugar a los diablos. Hay unas personitas hoy que, bueno, ahorita ya me cerraron la comunicación. Ellos perdieron un bebé hace como 2, 3 años. 3 años, poco más o menos. El bebé nació muerto. Y hasta hoy veo a ese matrimonio llorando y llorando y llorando. Y ¿no has pensado que Dios tiene otras cosas para ti? Sí, pastor, pero esto no puedo permitirlo. Yo tengo que llorar a mi bebé toda mi vida. Y tiene 3 años llorando a su bebé, ambos. No entienden, no quieren entender la palabra, no quieren aceptar la palabra. Y ahora tú, hermano, esta palabra, a ese dolor por un muerto se le llama luto. Y luto habla de una oscuridad y una tristeza profunda. Y quizá tú tienes un luto en tu corazón. Ha pasado 10 años, 12 años de alguien que partió, que tú amaste mucho, y tú sigues con el dolor porque no quieres soltarlo. El luto se tiene en la mente y en el corazón porque uno quiere tenerlo. Es un ropaje oscuro dentro de tu propia vida que oscurece tu luz. Pero ese ropaje oscuro tú decides si lo quieres tener o ya no. Tú decides cómo lo vas a trabajar. Pero hay personas que tienen ese luto. Y dice la Escritura que cuando nosotros recibimos la ordenanza, dice que tenemos que entregarles libertad en lugar de un luto, de un espíritu de angustia. Y hay personas que tienen en su casa, fuimos a un hogar, una persona totalmente perturbada, que antes fue cristiana, y tenían un rincón, varias fotografías de su nieto que lo habían ajusticiado en los Estados Unidos, lo habían matado allá porque era un narco. Pero ahí en su casa tenía infinidad de veladoras, una persona que dirigía la iglesia, una persona que estuvo entendiendo el evangelio. Le mataron al nieto y ella en su casa, después de muchos años, tenía una mesa que yo le llamé un altar dedicado a la muerte.
Digo, ¿cómo es posible que después de tantos años las personas estén haciendo eso? Yo no sé, hermano, no conozco las casas de muchos de ustedes, porque una no sé dónde viven, otra pues no me han invitado, no he podido llegar a sus casas, y bueno, no voy a llegar a tu casa si no me invitas, ¿verdad? Y bueno, hemos encontrado ese tipo de cosas, hogares cristianos que los vemos saturados de imágenes, cosas raras. Y quiero preguntarte, hermano, quizá alguien tuyo falleció hace muchos años y tú conservas la cadenita, conservas el tocado de los 15 años de tu mamá o de tu papá, quien haya fallecido, algo que le perteneció a un muerto y lo tienes ahí en tu casa como una reliquia que te trae recuerdos. Estuve mirando el concepto de anatema. Acompáñeme, Deuteronomio 7, 26. Termino este pasaje y les voy a dar otro y terminamos. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 7, en el versículo 26. Dice la Escritura así: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La palabra anatema habla algo que es rechazado por Dios, algo que Dios rechaza, abomina. Y quiero que te imagines, hermano, que tienes en tu casa, ¿verdad?, la figura que te dieron, que te regaló tus padres, pero es la figura de un brujo, ¿verdad?, vista a través de una obra de arte, un cuadro, etcétera, etcétera. Quiero decirte que si tú tienes una cosa dedicada a los muertos en tu casa, tú tienes un portal abierto para que te lastimen y hagan cosas de ti. Tú les das autoridad a los demonios que vengan a tu hogar y hagan estragos. Hay personas que tienen el recuerdo, ¿verdad?, en cosas malas, una cosa abominable a Dios. Y lo guardan porque, pues, es que le pertenecía a mi padre. Hace algunos años, en las misiones, allá por Atizapán de Zaragoza, llegamos a un hogar. Como hoy, había mucho calor y pues no había agua como hoy. Hoy tenemos las bendiciones de las botellitas, pero antaño no había. Y teníamos mucha sed, habíamos caminado mucho. Pues vamos a la casa del hermano fulano de tal, que nos regale un vaso de agua, ¿no? Sí, cómo no. Ya nos desviamos un poquito, llegamos a la casa del hermano, y hermano, ¿nos puedes regalar agua? Y dice, fíjate que estoy haciendo trabajos y tengo las manos, pásense, está sobre la mesa. Y cuando te pasas, lo primero que ves, una virgenzota. ¿Cómo? No, hermano, no piense mal. Era de mi mamá, es su herencia. Anatema. Ellos vivían muy mal. Uno de sus hijos estaba en el vicio, alcoholismo. Y sabes, vivían muy mal, pero estaban orgullosos de la herencia. Y sabes qué, yo veo personas cristianas bautizadas o tienen una imagen de un Cristo ahí porque viene de los bisabuelos, de los tatarabuelos. ¿Y cómo voy a...? Dice la Escritura que cuando los cristianos entendieron, depositaron a los pies de los apóstoles libros de magia, ídolos, con valor de 50,000 talentos, 2 billones y cachito de dólares. ¿Sabe, hermano? Si usted tiene algo dedicado a los demonios, aunque no trabaje directamente con usted, el objeto sigue siendo un sitio, de acuerdo a lo que dice aquí, primera carta de Corintios 10:10. Y dice así, no murmuren, eh, 10:19, perdón.
Me perdí un momentito. 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Un objeto de adoración es un portal de demonios porque va a tu alma y te hace rememoranza. Hace algunos ayeres llegó aquí una jovencita. Estaba recibiendo también apenas la palabra de Dios y traía atravesado un escapulario, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes lo que es un escapulario? No, dice, pues, ¿me cuida? Dice, pues así me lo dieron. Digo, no, el escapulario es una bolsita originalmente que debía de traer huesos de aquellos que dicen que son santos y eran cerrados y te acompañaban. Le digo, se hacían acompañar por los muertos, pero pocas personas saben lo que es un escapulario y se lo plasman. Le digo, así que seguramente tu vida está dedicada a un muerto. Le digo, ¿acaso no te pusieron a ti un vestidito cuando eras pequeña? Te vistieron como de monja y te dieron ciertas cosas que decían que te dedicaban a la Virgencita de... Y se quedó pensando y dice, sí. Le digo, pues te dedicaron a un muerto, ¿cómo ves? Pero yo creo que ella fue a hablar con la gente y allá se quedó, ya no regresó. Y quizá tú, hermano, te dedicaron a algún muerto y todavía tienes por ahí las vestiduras, ese hábito parecido al de las monjas, o un cinturón de flores, o un cinturón de, no sé. Lo que quiero decirte es que atrás de todo objeto anatema hay un demonio. Todo objeto anatema. Y si hay un objeto que es rechazado por Dios, tú estás llevando maldición a tu casa. Y si tú le das permiso a un diablo de estar en tu casa, no hay nada que lo pueda sacar. Nada. ¿Por qué? Porque está en su casa. Y era el reclamo que le hacían a Jesús. Aquellos demonios. Jesús les decía, salgan. ¿Y a dónde iremos? Déjanos meternos a esos cerdos. Y Jesús dice, pues vayan, son impuros. Y los mataron, 2,000 cerdos. Dice el demonio cuando sale de la persona, volveré a mi casa. Y la halla, barrida, limpia, eres tú. Cuando Dios te ha limpiado, van a venir los demonios. La lucha de Jesús que nos enseña fue después de haber sido llenado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y fue tentado por todas las cosas del mundo. Ambición, codicia, vanagloria. Y fue tentado. Y en todas partes siempre Jesús estuvo haciendo lucha en contra de los demonios con la palabra de Dios. A los demonios se les vence con la palabra de Dios, porque es autoridad para tu vida. Y hoy quiero decirte, amado hermano, que estamos viviendo una terrible lucha. Y la gente hoy solamente ve escritura y medio así. La iglesia, a veces tenemos una iglesia local trabajando fuerte, pero a veces no. La semana pasada fui a predicarle a un grupo de pastores aquí en la hacienda. Anteriormente se estipuló cada mes iba a ir un pastor diferente y fue a predicarles, pero resulta que la cantidad que llegó en el principio pues fue la mitad o menos de la mitad los que llegaron después. Y la cosa fue que no llegaron porque no iba a haber gente de gobierno que les estuvo obsequiando o regalando o prometiéndoles cosas. Y hemos mirado entonces un grupo de personas que están acostumbrados a no solventar sus necesidades, sino que otros las solventen. Y está repercutiendo también en la iglesia. Dijo David, yo no le voy a dar a Dios una ofrenda
que no me haya costado. De igual manera, hermano, la ofrenda eres tú. Y si tú no eres capaz de ofrendar, no le has entregado tu vida al Señor. No te engañes. Tu ofrenda es que no se la voy a dar a la iglesia, se la voy a dar a los pobres. Si eso te dice tu Biblia, adelante. Y si no, sigue siendo desobligado y rebelde. Es que mejor se la voy a dar a mis padres. De acuerdo, qué buen hijo eres. Pero ¿qué te dice tu Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, no tiene salidas. Te dice lo que te dice que tienes que hacer, pero la responsabilidad es tuya. No puedes hacerlo, seguramente hay demonios que te están apartando. Quiero que te pongas de pie, hermano. De afuera, conflictos. De dentro, temores, miedo, obsesividad, culpa, ansiedad, preocupación incesante, miedo, temor, tristeza permanente. Yo no sé qué es lo que hay en tu mente, pero la Escritura dice que los demonios causan enfermedad del alma, y un alma enferma causa enfermedad del cuerpo. Un alma enferma al espíritu humano, la vida. Y tú eres el alma. Tú eres esa alma. Tienes hacia afuera un cuerpo y hacia adentro un espíritu. ¿Pero qué le dejas que esté ahí? De afuera, conflictos. ¿Con quién peleas? De dentro, temores, miedos, ansiedad, tristeza, vanagloria, obsesividad. Yo no sé qué es lo que haya en ti, hermano. Aquí en Flor de María fui a orar por un niño que a la edad de 11 años se hacía pipí en su cama. 3 veces o 4 fuimos a orar. ¿Pero qué crees? Ya no vienen a la iglesia. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego, Señor, porque tú estás llegando al corazón. Estás tocando la vida de cada uno de mis hermanos. Estás trayendo, Señor, ese movimiento. Porque esos demonios que han estado trabajando en la mente de muchos, hoy tienen que irse. Hoy son confrontados. Hoy son echados fuera. Hoy son arrojados de ese sitio, de esa persona que ellos llaman su casa. Y en el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, espíritu sexual, asexual, espíritu de homosexualidad, lésbico, fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera de este sitio, fuera de este lugar, fuera de estas personas. No tienes parte de suerte. Espíritu de violencia que quebrantas, que haces daño, fuera en el nombre de Jesús. Fuera, suelta a las personas que has llenado de odio, de rencor, de amargura, de tristeza. Fuera de ellos, ahora, en el nombre de Jesús. Si dentro de todo esto tú sientes muchas ganas de toser, no lo detengas, deja que salga. En el nombre de Jesús, todo demonio que ha estado causando obsesión, esclavitud, cárcel, cadenas, lazos, eres desechado ahora en el nombre de Jesucristo. Vete fuera, sal de ellos, no vengas más, fuera en el nombre de Jesucristo. No estés más allí, fuera en el nombre de Jesús. Quiero que levantes tus manos hasta arriba, lo más arriba posible. Las muevas de un lado a otro, con una cadencia. Permanece en la oración
Quizá tienes algún pensamiento que está allí desde hace algún tiempo y tú crees que es un pensamiento común, pero ha creado en ti un desasosiego, ha creado en ti una culpa. Dile que se vaya. Los demonios son expulsados de las personas solamente cuando éstas quieren ser libres. Los demonios, cuando están en una casa, no quieren dejar su casa, no quieren dejar tu mente, no quieren dejar tu cerebro, quieren habitar allí a través de los pensamientos, quieren ocupar parte de tu vida. Hoy diles, te ordeno en el nombre de Jesús. Yo no sé qué tipo de pensamientos han llegado a tu mente, pensamientos sexuales, violentos, de amargura, de coraje, de ansiedad, pensamientos que constantemente se manifiestan en tu vida y hayan estado, pensamientos de odio y de rencor, pensamientos que te impiden perdonar a tus padres, a tus hermanos, a tus parientes, a tus amigos. Levanta tus manos y dile, hoy decido perdonar. Y tú dices la persona o las personas que vas a perdonar ahora. Aquellas personas que te hicieron daño, que tienen deuda según tú en contra tuya. Levanta tus manos y dile, Señor, hoy decido perdonar. Otra vez, con tu voz. Señor, hoy decido perdonar. Ahora otra vez. Señor, hoy decido perdonar a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Hoy decido perdonar a la gente que me rodea. Hoy decido perdonarme a mí mismo por mis torpezas, por mis equivocaciones, por mis pensamientos, por mis arrebatos, por las cosas que he manejado en mi vida. Hoy decido perdonarme y perdonar. Perdono el daño que quizá yo mismo he propiciado. Perdono todas circunstancias violentas que se han movido alrededor mío. Las perdono y las arrojo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, perdone, y si usted está teniendo algún tipo de necesidad por vómito, deje que se vaya. Ahí, mueva sus manos otra vez de arriba para que su cuerpo respire. Deje que el Espíritu Santo esté haciendo y baje sus manos. Baje sus manos. Algunas personas piensan que la humanidad está en contra de ellos. Y la realidad es que no se han dado cuenta que ellos han puesto una carcasa alrededor de su vida. Y todo lo que no piense igual que lo que está dentro de esa carcasa es su enemigo. Y se han vuelto enemigos de la gente que los ama, se han vuelto enemigos de su propia casa, se han vuelto enemigos de todo el mundo y viven una terrible soledad. Quiero que usted, hermano, hermana, levante sus manos y diga, hoy renuncio a la soledad, porque yo no fui hecho para estar solo, yo no fui hecho para permanecer aislado, yo no fui hecho, Dios me hizo parte y miembro de una familia, de un cuerpo, de una iglesia. Dios no me hizo solo, Dios no me hizo un lobo solitario que camina en circunstancias de soledad, de abandono o de rechazo, porque yo soy un ser querido, elegido, yo soy un ser escogido por Dios. Me sacó de la suciedad, de la inmundicia. Soy una persona nueva, escogida y seleccionada por el Espíritu Santo. Mueva sus manos y dígale, gracias Señor por todo ello. Levante sus manos y dígaselo, gracias Dios, gracias, porque hemos sido seleccionados por ti, escogidos por tu Espíritu Santo, limpiados por tu sangre preciosa, librados del poder del pecado y de la muerte, y vamos rumbo a la gloria, Señor, en ti y contigo. Ahora denle un fuerte aplauso al Señor. La gloria le pertenece. Aleluya.